Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la organización. Un gusto saludarlos en esta tarde-noche ya. La verdad que muy contenta de estar aquí compartiendo con toda la comunidad LATAM. Bueno, aprovecho y me presento entonces. Mi nombre es Erika Latorre, soy diseñadora gráfica. La realidad es que me considero una diseñadora multidisciplinaria porque durante mis años de carrera he hecho distintas aristas del mundo del diseño. Siempre el mundo digital me llamó la atención y la verdad es que fui desarrollando mi carrera, toda mi carrera en realidad, en todo lo que es el ámbito digital. Soy peruana, aunque casi no tengo mucho acento. Hace 16 años que vivo en Argentina. Actualmente vivo aquí en Capital Federal. Me gusta mucho la vida cerca de la naturaleza y también los deportes outdoor. Y también soy muy curiosa, así que vivo todo lo que hago desde la curiosidad y la incomodidad para desafiarme a hacer cosas distintas. Actualmente soy Design Lead en Solera, una consultora de tecnología e innovación, y también coordino la diplomatura del diseño centrado en las personas en la Universidad de San Martín, aquí en Buenos Aires. Fui también embajadora de la comunidad Más Mujeres y bueno, esta tarde vengo a traerles esta charla de liderazgo de adentro hacia afuera. Un poquito para ubicarnos en la línea del tiempo que vamos a estar viendo. La voy a dividir en dos partes. Vamos a profundizar un poco con respecto a qué tiene que ver o de qué se trata el liderazgo de adentro, qué aristas hay que tener en cuenta y cómo luego esto empieza a cascadear a nuestros espacios de relaciones con las personas, los procesos y cómo esto nos ayuda a mejorar o a hacernos más protagonistas de nuestro rol dentro de nuestros equipos de trabajo. ¿Sí? Y luego un espacio así muy breve y rápido de preguntas. Bueno, primero quiero arrancar diciéndoles que esto no es una charla académica, sino todo lo contrario. En realidad se trata de mi recorrido personal, en la forma en la que yo he transitado y transito mi liderazgo, mis propios aprendizajes, cómo vivo mi carrera, ¿sí? Y lo que siento que es mi propósito, y cómo a medida que voy haciendo todo esto voy cumpliendo mis objetivos. Así que, en definitiva, si lo queremos decir de alguna manera, soy solo una chica que está frente a esta conferencia, a esta charla, a este canal, contando un poco mis aprendizajes. Así que es eso para compartir con ustedes, ¿sí? Bueno, ¿cómo llegué hasta aquí? La realidad es que muchas veces nos pasa mientras vamos desarrollando nuestra carrera que pretendemos o pensamos de manera muy frecuente como, bueno, esto después lo puedo hacer o más adelante me voy a poder dedicar tiempo en hacer eso que tengo ganas y vivimos como por ahí posponiendo hasta que llegue ese momento indicado en el que vamos a hacer las cosas o vamos a cumplir nuestros sueños u objetivos. Me pasó que debido a algunas circunstancias en mi vida, decidí vivir mi vida un poco más a plenitud, ¿sí? Y ser más protagonista de mi historia y hacerme como un poco cargo de qué quería hacer. Y en el recorrido de esto, ¿sí? Poder disfrutar un poco de eso que estaba haciendo. Así que fue como un momento en el que dije, bueno, paren las rotativas, paremos y miremos a ver hacia dónde nos está llevando o hacia dónde me está llevando todo esto. Y esto me pasó dentro de un contexto en el que, bueno, hace más o menos 15, 16 años que me dedico a lo que es el diseño de experiencias, el diseño, en su momento se llamaba el diseño web, y se hablaba mucho de todas las habilidades técnicas que como profesionales podíamos tener y aportar en el rubro, ¿no? Como si sabíamos codear, inclusive en ese momento el diseñador de experiencias se encargaba también, era como el frontend o el web o el diseñador web, y se hablaba mucho de nuestras habilidades técnicas, ¿sí? Y a medida que esto fue cambiando y a medida que fuimos empezando a pensar las interfaces desde un lugar más humano, ¿sí? Desde un lugar más de cómo nos vinculamos con esta experiencia, necesitamos
surgió la necesidad en realidad de empezar a aprender o incorporar algunos aspectos más relacionados con la interacción, con investigar un poco más a las personas que eran usuarias de estos productos, ¿no? Y todo esto lo fuimos viendo reflejado en cómo las interfaces también fueron cambiando, ¿no? Mismo las interfaces en las cuales se iban diseñando los productos y también las interfaces que hemos ido consumiendo a medida que la tecnología ha ido avanzando. Y por suerte, y gracias a este avance y a profundizar de manera técnica, realmente se empezó a valorar bastante más lo que son las habilidades humanas y las habilidades de relacionamiento que tienen que ver con la empatía, con la humildad, con cuestionar, con tener esta visión de no darlo todo por sentado. Y en los equipos de trabajo, las individualidades o mismo desde el lado creativo, ¿no? Esto de pensar en el genio que un día entraba a una habitación y se encerraba ahí y trabajaba millones y millones de horas, o se quedaba encerrado o trasnochaba y al otro día aparecía con algo mágico que era como algo que no hubiera podido co-crear. Bueno, eso empezó a quedar de lado, ¿no? Y empezamos a ser jugadores de equipo en nuestros grupos de trabajo, ¿sí? Y permanentemente tenemos puesta en juego nuestra inteligencia emocional, ¿no? Que es cómo nos vinculamos, cómo resolvemos y cómo también el contexto empieza a jugar un papel muy importante en las decisiones que vamos tomando permanentemente. Y en definitiva, entonces, hoy creo, mi visión con respecto a la industria y al rol, es que hoy estamos parados y en un contexto que está cambiando mucho y cambia todo el tiempo, y en definitiva necesitamos encontrar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre nuestras habilidades técnicas y aquellas que podemos seguir desarrollando y aprendiendo porque por suerte la tecnología sigue avanzando y nos facilita muchísimo más el trabajo y permanentemente necesitamos estar capacitándonos para también ser profesionales más integrales, ¿no? Y también nuestras habilidades humanas y de relacionamiento, porque el contexto está cambiando, ¿no? Y está cambiando todo el tiempo, la audiencia cambia, y esto nos está llevando justamente a tener esta visión más de equilibrio, ¿no? Y no de desbalance. Entonces, ¿qué me sucedió en este recorrido que empecé a tener? Bueno, la realidad es que la posibilidad de liderar me llegó. Y yo la verdad que no estaba preparada porque, oh sorpresa, en la educación formal o en ningún libro de diseño, por ahí en tecnología un poco más, en el ámbito del desarrollo, pero no nos enseñan a liderar, ¿sí? Así que mucho de lo que fui aprendiendo fue haciendo, ¿sí? Y fue también equivocándome, ¿no? Y es parte del aprendizaje y de este proceso de ir creciendo en el desarrollo personal y de carrera. Y esto tiene que ver con abrazar este aprendizaje, ¿no? A abrazar también esa equivocación, abrazar el error y tener una visión, ¿sí? Más empática con respecto a no lo hice bien esta vez, bueno, la siguiente voy a aprender de esto que hice y voy a poder iterar la forma en la que asumo o determino o inicio un proyecto o un nuevo desafío. Entonces, como decía, este fue mi primer gran aprendizaje, pero no quedó ahí. La realidad es que tuve que aprender un montón de cosas más relacionadas con esto de la vulnerabilidad, ¿no? Y el hecho de ser líder, no asumir y no pensar de que, bueno, porque ahora ya tengo este rol, bueno, ya lo sé todo y voy a poder dar respuestas a todas las preguntas o voy a poder resolver todas las problemáticas, ¿sí? La realidad es que desde la vulnerabilidad encontramos herramientas donde podemos registrar nuestras propias emociones y podemos identificar también cuando a alguien en el equipo le está ocurriendo algo, ¿sí? Entonces, para llegar a ese punto de identificar lo que le pasa al otro, primero hay que registrar nuestras propias emociones y nuestras propias voces interiores y nuestros propios sesgos también, ¿no? Y también incomodarnos, ¿no? Desde este lugar donde, en definitiva, vamos atravesando el caos, pero desde un lugar en el que necesitamos también flexibilidad constante, permanente. Así que una buena dupla de palabras en nuestro vocabulario y en mi vocabulario ha sido incorporar decir no sé.
esto que me estás preguntando no tengo la respuesta correcta y no está mal que no la tenga, ¿sí? Es simple y llanamente es que estoy en un proceso de aprendizaje donde lo que quiero es seguir aprendiendo y estoy aprendiendo del estadio y del momento en el que estoy. También tuve que aprender a identificar mis propios puntos ciegos, ¿no? Esos a los que por ahí damos por sentado, ¿sí? Y determinan también nuestra forma de movernos, de interactuar con las personas y cómo vemos el mundo. Y cuando muchas veces aseguramos o aseveramos determinadas cuestiones, esto nos lleva a realmente bloquear, ¿no? Bloquear ese aspecto de decir, bueno, yo no puedo aprender, o no soy bueno con los números, o no soy bueno dibujando. Bueno, cuando tenemos estas declaraciones y aseveraciones tan concretas, bueno, es un aspecto al cual debemos de profundizar, hacer una pausa y empezar a mirar un poquito más ahí para entender qué nos está ocurriendo y por qué estamos bloqueándonos con respecto a nuestras propias creencias de nosotros mismos, de nuestro equipo o del contexto o también de nuestros propios sesgos. También, así como hay que identificar estos puntos ciegos, necesitamos identificar nuestras fortalezas, ¿sí? ¿Y qué son esas fortalezas? A veces se confunden las fortalezas con aquello que sabemos hacer bien, ¿no? Y para lo cual somos buenos. Y en realidad, nuestra fortaleza está más relacionada con aquello que nos encanta hacer o con lo que nos gusta hacer y lo que nos da fuerza y energía, ¿sí? Lo que nos hace personas únicas. A veces es difícil encontrar eso en el ámbito laboral cuando en nuestro día a día muchas veces nos encontramos en circunstancias en las que no todo lo que hacemos durante toda nuestra jornada nos genera esta energía vital, ¿no? Entonces hay que estar muy abiertos, ¿sí? A entender dónde está ese punto en el que puedo encontrar esta energía que me lleva a ser exponencialmente diferente, ¿sí? Y dónde realmente brillamos, dónde está nuestra magia, ¿no? Dónde está nuestra versatilidad y dónde podemos seguir explotándola. Porque desde ese lugar vamos a poder encontrar una fuente inagotable de distintos desafíos, ¿sí? Y también de distintos nuevas formas de ver y de hacer, ¿sí? Así también debemos de identificar nuestras debilidades, ¿sí? Que no son las cosas que no sabemos hacer, que a veces uno piensa, bueno, esto no lo sé hacer, con lo cual esto es una debilidad, y en definitiva estar más relacionado con aquellas cosas en las que nos diluimos, donde no podemos hacer foco o nos cuesta por ahí cerrar o concretizar, ¿no? Perdemos el objetivo, ¿sí? Porque quizás no es nuestro campo de acción, ¿no? A medida que uno va avanzando en lo que es la gestión de los equipos y acompañar, quizás no deja de ser tan bueno y versátil para la ejecución diaria en determinadas cosas. Entonces, hay que saber identificar cuál es este punto débil, ¿sí? Donde hemos dejado de ser efectivos o donde en realidad no estamos pudiendo resolver y en vez de sumar, en realidad lo que estamos haciendo es restar efectividad, ¿sí? Y otra de las cosas muy importantes es la voz, ¿sí? Dentro del rol de liderazgo, algo que hay que desarrollar es esto de tener una opinión, porque las personas a nuestro alrededor están esperando escuchar qué opinamos respecto a, ¿no? Cuando llegamos a un rol de liderazgo, hay muchas personas a nuestro alrededor que están esperando guía, que están esperando dirección, que están esperando una opinión o están esperando abrir el juego, ¿sí? Para encontrar la divergencia. Alguien tiene que llevar esta conversación y en este sentido, nosotros como líderes, somos las personas llamadas a tener esta reflexión, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Bueno, en definitiva, es como todo, es con la práctica, así que hay que usar nuestra voz y hay que hablar incluso de aquellas cosas que no nos gustan o de las que no sabemos tanto, porque en definitiva eso también abre y anima al resto de las personas del equipo a poder traer su opinión sobre la mesa y co-construir juntos, ¿sí? La confianza, en definitiva, es, recién cuando entré a la charla hablaban los chicos un poco del síndrome del impostor, ¿no? Y en ese sentido, no hay un proceso que sea igual. La realidad es que cada persona
es un mundo distinto y tiene herramientas distintas para resolver los problemas que se le presentan o los desafíos. Así que no es una buena herramienta compararnos con lo que el otro está haciendo, sino entender que nuestro proceso es único, ¿sí? Y es parte de nuestro aprendizaje también. Y cada persona tiene distintos aprendizajes y distintos desafíos en una misma línea de tiempo. Así que, en definitiva, hay que aprender a gestionar este síndrome del impostor y entender también, ¿sí?, dónde estamos parados y qué herramientas tenemos para enfrentar nuestro día a día, ¿sí? Nuestro lema, en definitiva, debiera ser y empezar a tornarse en me lo merezco. Esto que estoy logrando, esto que conseguí, este desafío que asumí realizar, sea que lo haya hecho completamente perfecto o sea que no haya alcanzado mi propio objetivo, es parte de lo que estaba buscando conseguir, ¿sí? Entonces, no hace falta tener un montón y un millón de experiencia, no hace falta tener muchísimos años trabajando, no hace falta tener muchísimos títulos. Es decir, cada persona tiene su propio recorrido y todo lo que le va ocurriendo a medida que va logrando sus objetivos tiene que ver con eso, con ese recorrido individual y con esos objetivos, si uno está alineado con esto, ¿no? Otro de los desafíos grandes y una de las cosas que cuesta mucho hacer es decir no, ¿sí? Y este es un nuevo enfoque que me costó muchísimo trabajo aprender, que es evaluar, ¿sí?, a qué le estamos diciendo no cuando decimos sí a todo. ¿Sí? Es como darle vuelta a la oración. Bueno, cuando digo sí quiero hacer tal cosa, implícitamente le estoy diciendo no a otra, que puede ser igual o muchísimo más importante. Entonces, antes de dar esta respuesta rápida, aquellas personas que tendemos a decir sí, sí, quiero hacer sí, tal, cuando se nos presentan distintas oportunidades, es empezar a evaluar, ¿sí?, qué implica esa respuesta que estoy dando, ¿sí?, y qué estoy ganando y qué dejo de lado al dar esta respuesta. Entonces, en definitiva, ¿sí?, si queremos ahondar en el liderazgo y crecer en este aspecto, necesitamos desarrollar y ahondar sobre nuestras habilidades humanas, ¿sí? ¿Y cómo vamos a ir haciendo esto? Bueno, poniendo en práctica todas las posibilidades y todos los momentos que tenemos disponibles. Hay muchos libros respecto al liderazgo y la realidad es que mi charla lejos está de pretender enseñar académicamente eso al respecto, pero sí puedo hablar de que por lo menos en cómo concibo yo mi rol, he identificado dos formas de liderazgo que me parece que hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Que es el liderazgo empático, este liderazgo que trata de ir juntos a la par, ¿no?, y de ser más una persona que observa y motiva al equipo, ¿no?, y ser paciente del proceso del otro y lo que la otra persona está realizando desde un lugar más genuino. Pero esta forma de liderazgo también tiene su lado negativo, si se quiere, o su lado no tan bueno, ¿no? Que es que a veces cuando uno tiende a este rol empático, a veces puede jugarse como un rol pasivo, ¿no? Donde quizás se dificulta el hecho de conseguir objetivos, quizás puede llegar a ser muy permisivo, entonces las personas no tienen en claro bien cuáles son los objetivos que deben de lograr. Entonces, aquí está la otra pata complementaria a este tipo de liderazgo, que es el liderazgo ejecutivo, ¿no?, que es una persona o es un tipo de liderazgo que está más enfocado en el hacer, en la organización, en brindar una visión con un foco muy, muy, muy alto o muy específico en lo que es la planificación y la productividad. Y este rol sí tiene como de punto no tan positivo, es que justamente se enfoca en lo transaccional, es decir, en lograr y cumplir la meta. ¿Cuál sería, como dije antes con respecto a nuestras habilidades técnicas y las habilidades humanas? Bueno, necesitamos encontrar un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio donde el mismo contexto en el cual estamos trabajando día a día y momento a momento en cada proyecto, nos empieza a llevar a tener una visión más versátil, ¿no?, donde todo va cambiando todo el tiempo. Este contexto
VICA 2.0, donde todo es volátil, incierto, caótico y ambiguo, es algo que hoy vivimos permanentemente. Entonces, nuestra capacidad de adaptación a estos contextos nos ayudan a empezar a pensar que lo que necesitamos tener como tipo de liderazgo es un liderazgo que se equilibre, ¿sí? Entre una visión más ejecutora y una visión empática, dependiendo obviamente del contexto en el que nos encontremos, ¿sí? Entonces, hasta acá el desafío es más de adentro, ¿no? De qué nos pasa a nosotros como cuando llegamos a esta instancia en la que, en definitiva, tenemos muchas herramientas para trabajar internamente, que esto va a cascadearse hacia afuera, ¿no? ¿Cómo? Bueno, si empezamos a mirar estos dos liderazgos y el equilibrio que se tiene que realizar entre ellos dos, necesitamos también hacia afuera, ¿sí? Marcar objetivos claros, medibles a corto, mediano y largo plazo. Este es un ejercicio que puede llegar a ser más o menos complejo, pero de nuevo las invito a que asuman el desafío y lo empiecen a hacer, porque no hay peor objetivo que aquel que no se delimitó, no se decidió iniciar, ¿sí? Entonces hay que brindar claridad de cuál es la misión, qué se tiene que lograr, qué se está esperando al final tanto del equipo, del proyecto, de las personas, ¿no? Y cuál va a ser este indicador de éxito, para que todos tengamos claro cómo mejorar la próxima vez, ¿sí? Ese es como el objetivo de este liderazgo, esta forma de liderar hacia afuera. Hablando de los contextos también, esto nos ayuda a tener una visión también un poco más versátil respecto a cómo nos planteamos o cómo nos plantamos en determinadas circunstancias, ¿sí? Hay proyectos y hay momentos donde podemos ser un poquito más estratégicos y podemos alinearnos respecto a cómo vamos ejecutando nuestras acciones, o podemos estar en medio de un rápido y una condición un poco más compleja, afectados por entregables, por tiempos, por recursos, por objetivos, por KPIs y por otros montón de aspectos donde, en definitiva, tenemos que ser más ejecutivos, ¿sí? Entonces, estos contextos van cambiando y van cambiando en el día a día y hay que estar muy, muy atentos a cómo vamos como líderes, como personas que llevamos adelante un equipo, reaccionando a estas formas o a estos contextos. Una herramienta muy efectiva hacia afuera que yo la utilizo mucho y que me encanta, disfruto mucho de utilizarla, es los espacios individuales, ¿sí? Donde podemos ahondar sobre qué le está pasando a cada una de las personas con las que trabajamos, sus objetivos, sus dificultades, sus metas, y hablar también desde un lado más humano, ¿no? Más personal. Bueno, este es un espacio que debe mantenerse frecuentemente y mi sugerencia en este punto es un espacio que hay que tratar de respetarlo lo más posible, porque puede llegar a generar ansiedad del otro lado cuando esta reunión que a veces en el fragor del día a día se empieza a cambiar o modificar ese horario que se reservó para esta charla, ¿sí? Así que mi recomendación es, si pueden tener estas charlas a primera hora de la mañana, aprovechenlo porque es un gran horario y traten de todas las maneras posibles de no cambiar esos espacios porque son muy valiosos para construir este vínculo uno a uno. En esos espacios es ideal empezar a hablar del feedback continuo uno a uno, ¿sí? Desde una manera sincera, no hiriente, y tratar de ser los más comunicativos posibles, donde establezcamos aquellas cosas que fueron resueltas bien y aquellas que tienen oportunidad de mejora, ¿sí? No esperar a que se termine el sprint o que el proyecto se termine, sino tener esta charla permanente, ¿sí? Con la posibilidad de mejora y de estar siempre orientados a que las personas, todos nos motivemos y estemos alineados con nuestros objetivos. El desarrollo de carrera es algo muy, muy importante y relevante también, y parte del rol del liderazgo es acompañar estos procesos, ¿no? Las dimensiones, poder mapear estas dimensiones del conocimiento, la ejecución y poder acompañar a las personas también en ese proceso que van haciendo permanentemente, y también desde el lado humano y técnico, ¿no? Cómo trabajamos en equipo, cómo resolvemos, qué dificultades tenemos, qué perfil tiene más habilidades o dónde está su poder diferenciador para resolver otro aspecto. Bueno,
estos espacios de mapear este desarrollo de carrera ayudan muchísimo también a orientarnos y a asumir nuevos desafíos y, en definitiva, a crecer en equipo. Ser parte de los procesos de recruiting y de hiring es fundamental. Trabajar mano a mano con el equipo que realiza esto dentro de la compañía, establecer feedback constante y poder dar feedback constante también a las personas que participan de los procesos, ¿sí? Que sea algo horizontal y que cualquier persona que dentro del equipo de recruiting o de hiring y también dentro del equipo de trabajo puede empezar a asumir también estos desafíos de empezar a acompañar o ayudar cuando vemos personas dentro de nuestro equipo que tienen habilidades o pueden estar empezando a orientar su carrera hacia también el liderazgo. Y en definitiva, todo esto nos ayuda a trabajar y alinearnos con respecto a la cultura, ¿sí? Tener un propósito, un objetivo en común y establecer espacios donde podemos también trabajar esto como una oportunidad de crecimiento y de relacionamiento, ¿no? A veces la etiqueta de equipo de trabajo no alcanza para generar la cultura, así que eso es un ejercicio que como líderes necesitamos también llevar adelante en nuestro rol. Y gestionar desde cómo trabajamos juntos, cómo podemos trabajar y hacer mejor lo que hacemos día a día, no solamente con los equipos internos de diseño, sino con todas las distintas áreas con las que interactuamos, ¿sí? Y cómo en definitiva nuestro trabajo se trata de generar impacto, ¿sí? Es eso en definitiva lo que hoy en la industria de la tecnología nos puede ayudar a seguir creciendo y desarrollándonos, el impacto de nuestras acciones y cómo esto puede cascadear a las áreas internas, a las personas del equipo, a los negocios, a las empresas, a las compañías y a nuestro propio desarrollo de carrera. Entonces, en definitiva, el liderazgo es un rol muy, muy interesante y es algo que está buenísimo seguir desarrollando, pero en definitiva, el líder sin equipo no puede desarrollar su potencial y el equipo sin un líder tampoco lo puede hacer. Así que el talento, todos podemos ser muy talentosos, pero como dijo Michael Jordan, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la estrategia nos va a ayudar a ganar campeonatos y eso es lo que queremos hacer en nuestro día a día.